Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes ya a todos los medios de comunicación. Sabemos que tienen muchas preguntas por hacer, así que adelante. Hola, ministra, ¿cómo está? Hola. Yo le quiero preguntar respecto al tema que ha sido tema desde ayer, luego de las declaraciones del presidente Boric. Hay una autocrítica del manejo político de este caso en relación a declaraciones sobre respaldos y plazos, como lo que escuchábamos ayer en el presidente. Ayer y hoy han tenido que salir a explicar sus declaraciones. Si nos puede comentar respecto a esto. Bueno, el presidente, ante la la pregunta de una periodista el día de ayer que le pregunta cuándo es que el gobierno toma conocimiento de este caso, el presidente responde de manera muy clara y transparente. El gobierno es una institución, es el Poder Ejecutivo y efectivamente el Ejecutivo tuvo conocimiento de un oficio de fiscalización de una parlamentaria que fue enviado al Ceremi de la región de Antofagasta. Efectivamente ahí hubo un conocimiento de la autoridad de gobierno de la región, ¿no? Otra cosa muy distinta es cuando la gravedad del hecho y la información llega a nivel central, ¿no? Una vez que llega a nivel central, la información de eventuales irregularidades y de la magnitud del problema, se toman las acciones correspondientes que son de público conocimiento. El día 16, de hecho, se toma la definición de hacer valer la primera responsabilidad política del Ceremi de la región, y eso fue una decisión de gobierno a nivel central, de los ministros junto con el presidente de la República, y de luego instruir una serie de investigaciones, ¿cierto?, y actos administrativos para poder llegar hasta el fondo del asunto. Eso ha sido también de público conocimiento, ¿no? El Ministerio de Vivienda no solo ha instruido investigaciones sumarias cuando sea necesario, sumarios administrativos, sino que ha constituido inmediatamente, o constituyó inmediatamente más bien, un equipo de investigación que incluso se ha ido a trasladar a regiones. Junto con eso, además, pone a disposición toda la información ante la Fiscalía para que otro poder del Estado, ¿cierto? En este caso, la Fiscalía pueda indagar si es que hubo delitos o no en este trato o en este convenio de transferencia. Por lo tanto, las acciones se han tomado de la manera más rápida posible a nivel central para llegar hasta el fondo del asunto. Ministra, siguen las voces que piden un cambio de gabinete en línea con hacer valer las responsabilidades políticas de las figuras de los ministros Montes y Jackson. Eso por un lado, ¿se ha evaluado la posibilidad de la salida de alguno de estos dos ministros? Y por otro, las voces también no solo se dan en la oposición, sino que también en el oficialismo. Hay senadores del Partido Socialista que están pidiendo su salida. ¿Fractura esto de alguna forma la alianza de gobierno, que desde el propio oficialismo se estén pidiendo estas salidas? Esto lo hemos hablado con el presidente y quiero aquí ser sumamente clara y tajante: no hay cambio de gabinete. Y el hecho de que se estén haciendo cuestionamientos a nivel de la alianza de gobierno, que sean desde los mismos parlamentarios oficialistas que se esté haciendo esa solicitud de renuncia. Algo que también hemos dicho, las evaluaciones de los equipos del presidente, ministeriales, ciertos sus cercanos, son evaluaciones que le corresponde a él. Y llamaría también a aquellos parlamentarios que entiendo que no representan a sus partidos, sino que son más bien opiniones y críticas aisladas, respeten esta facultad del presidente de la República. Ministra, buenas tardes. Más allá del asunto procedimental que explicó esta mañana el ministro Cordero, el ex subdere Crispi tuvo que haber advertido que Procultura era una fundación que no se dedicaba a la recuperación de fachadas. De hecho, el giro de esa entidad es distinto. Mira, es importante en estas cosas insistir en una frase que hemos repetido incansablemente desde el presidente de la República y cada ministro que se ha dirigido a hablar sobre este tema. En esto no vamos a permitir ni defensas corporativas, pero tampoco cacería de brujas. No todo cumplimiento de una función pública puede ser sujeto de sospecha. Aquí hay que diferenciar lo que es una eventual irregularidad de lo que es el cumplimiento de una función pública de acuerdo al cargo que ostentan subsecretario, Ceremi, delegados presidenciales o ministros y ministras de Estado, ¿no? Porque si no, vamos nuevamente a caer en esta lógica de que todos son responsables, todos son sujetos de sospecha, todos son eventuales corruptos o delincuentes, y eso no es así, ¿no? Eso no es así.
la cacería de brujas no puede aplicar ni para las fundaciones, porque hay fundaciones de larga trayectoria y fundaciones que han hecho grandes contribuciones en nuestro país, ni tampoco puede aplicar a cualquier funcionario o funcionaria pública, ni tampoco puede aplicar a cualquier militante solo por el hecho de ser un militante. Eso como gobierno no lo vamos a permitir, no estamos disponibles, porque creemos que la ética en estos casos es actuar como corresponde, iniciar las investigaciones que corresponde, colaborar con la justicia como corresponde y también no caer en el juego de la cacería de brujas, porque eso también le hace mucho daño a la política, al ejercicio de la política y a la responsabilidad que como autoridades públicas o funcionarios de Estado tenemos que cumplir. Ministra, yo le pregunto por la responsabilidad política de Miguel Crispi de no haber advertido que Procultura no tenía ese giro. A ver, lo mismo, vuelvo al punto, esto lo señaló, de hecho, el mismo ministro de Justicia hace poco. Los procedimientos no son todos iguales. Hay recursos que pasan por los gobiernos regionales, que son solicitudes de gobiernos regionales y que, de alguna manera, las autoridades al nivel central tienen que validar o tramitar, pero no evaluar, no juzgar, no discriminar. Entonces, en estas cosas hay que ser riguroso, ver caso a caso, porque, insisto, no todo acto administrativo, no toda transferencia de recursos a fundaciones y organizaciones solo por existir son irregulares. Muchas de ellas tienen que ver con lo que es la función pública correspondiente a autoridades o funcionarios públicos. Entonces, quiero repetir esta frase. No todo acto administrativo puede ser sujeto de cuestionamiento. Hay que respetar lo que son las funciones propias del Estado y la función pública, y dentro de eso hay muchos procedimientos que involucran transferencia de recursos a distintas instituciones. Si hay que mejorar, y esto también es importante aclarar, si hay cosas que hay que mejorar, si hay procedimientos en los cuales hay que ser mucho más preciso, más riguroso, mejorar la normativa, o sea, tomar decisiones administrativas o incluso de carácter legal, para eso tomamos nosotros otra definición, que es convocar a este comité o comisión de expertos y expertas que en 45 días nos tienen que entregar propuestas que son de alto nivel y que nos tienen que entregar propuestas para ver qué podemos mejorar en lo administrativo, como también qué leyes quizá haya que empujar para avanzar y robustecer mucho más nuestra agenda de transparencia y probidad, que además hace rato ya tenemos iniciada como gobierno. Ministra, en otro tema, hoy día en el Congreso denunciaron que la Junaev pagó 3.500 millones de pesos por 30 colaciones en el año 2022. Queríamos saber si ustedes estaban al tanto de esta información, qué medidas se están tomando para resolver este tipo de problemas, y además si cree que esto complica también la figura del ministro Marco Antonio Ávila, que sabemos está cuestionado y está enfrentando una acusación constitucional. Bueno, me gustaría separar. Lo primero, se está obviamente recabando toda la información necesaria y prontamente podríamos darle una comunicación más oficial y más rigurosa sobre ese caso. Y lo segundo, creo que también nos hemos pronunciado respecto a la falta de argumento y fundamento de la acusación constitucional, cuya principal inspiración, cierto, tiene que ver con una intención de discriminación homofóbica hacia un ministro de Estado, del cual se le responsabilizó durante bastante tiempo por actos que no correspondían incluso a su cartera, sino que en muchos casos a otras autoridades, y en uno de esos incluso a un alcalde de otro color político. Entonces, ¿no estaban al tanto de esta denuncia que hace la Junaev? Como le digo, la información se ha estado recabando y por lo tanto cuando tengamos la posibilidad de una comunicación más oficial y más responsable sobre eso, lo vamos a hacer, y eso va a ser muy pronto. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. La tesis de encontrar términos comunes con todos los sectores políticos para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado se descarta luego de las inquietudes que han presentado también las agrupaciones de memoria y también lo que pasó ayer finalmente con la salida de Patricio Fernández. Preguntarle también cómo responde a quienes plantean que con esta salida en especial el Partido Comunista estaría marcando la pauta del gobierno. No hay ánimo ni intención, ni ha sido parte de las posiciones del gobierno descartar el diálogo, las reflexiones y los entendimientos. Por cierto que en el marco de los 50 años todo el país, incluso a nivel internacional, queremos hacer un llamado a reflexionar, ¿no? Y a reforzar también la importancia de defender nuestras instituciones, de defender la democracia, de defender los derechos humanos.
y que nada justifica nunca la ruptura democrática ni la violación de los derechos fundamentales y humanos de las personas, independientemente de sus ideas, de su religión, sus creencias, ¿no? De su origen, de su origen étnico, posiciones culturales, geográficas, no. Nada la justifica nunca, nunca, en ninguna parte del mundo. Esas son cosas sí que son importantes de afirmar como principios universales, ¿no? Porque son derechos universales. Y sobre lo segundo, la verdad es que esas afirmaciones lo que hacen al final de cuentas es invisibilizar a las agrupaciones de familiares víctimas de la violación a los derechos humanos. No podemos invisibilizar que hubo 150 organizaciones que mostraron una posición crítica. Nadie aquí obviamente es representante y puede ser la voz por parte del gobierno de lo que son las agrupaciones. Las agrupaciones hay que escucharlas, hay que entenderlas, hay que respetarlas, no solo por su dolor, sino que por su historia de compromiso y de persistencia. Cuando muchos se olvidaban de lo que había pasado en nuestro país, ellas lograron mantener la memoria viva, ¿no? Recordándonos siempre lo importante de estos principios universales, que es memoria, verdad, justicia y reparación. ¿Viste? Entonces, ¿el gobierno va a propiciar o va a insistir en que, por ejemplo, la UDI participe de esta conmemoración, aún sabiendo de que las agrupaciones de memoria solicitaron que ellos no participaran de estos actos? El gobierno en sus actos y las agrupaciones entienden perfectamente. De hecho, tuvimos una conversación hoy día en la mañana por parte del presidente, me tocó estar presente junto a las agrupaciones. Entienden que una cosa es la conmemoración que haga el gobierno y otra cosa es también la conmemoración que puedan hacer y los actos que puedan hacer las organizaciones de la sociedad civil y entre ellos las propias agrupaciones. Nosotros vamos a extender invitaciones a todos los sectores políticos. Eso es lo que corresponde a este poder del Estado, que es el Poder Ejecutivo, particularmente el Gobierno. Y en eso somos claros, ¿no? Una cosa son las invitaciones y otra cosa muy distinta es avalar por parte de algunos personeros, quizá militantes de esos partidos o parlamentarios de esos partidos que buscan relativizar, ¿cierto?, el golpe de Estado cívico-militar en nuestro país. Bien. Muchas gracias.